El año que termina fue marcado por los conflictos armados en distintos lugares del mundo, el crecimiento de la extrema derecha y cambios demográficos. La guerra que estalló en la Franja de Gaza el segundo año de la invasión de Rusia a Ucrania y fenómenos naturales extremos fueron algunas de las noticias que marcaron al mundo durante 2023 y cuyas consecuencias podremos seguir observando en 2024. Esta es nuestra selección de los acontecimientos más importantes en el mundo. En primer lugar tenemos la guerra entre Israel y Hamas. El 7 de octubre, comandos del movimiento islamista palestino Hamas se infiltraron en el sur de Israel desde la Franja de Gaza y atacaron las localidades fronterizas y el festival de música al aire libre Supernova. Unas 1.140 personas, en su mayoría civiles de todas las edades, murieron en territorio israelí, según las últimas cifras oficiales. En este ataque de una magnitud sin precedentes desde la creación del Estado de Israel en 1948. Además, hay denuncias de que los combatientes de Hamas violaron a mujeres durante su ofensiva y mutilaron cadáveres. Los milicianos islamistas también secuestraron a cerca de 250 personas, entre ellas decenas de niños y ancianos que fueron llevados a Gaza. En 81 días de conflicto, la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza han dejado casi 21.000 muertos, incluidos miles de niños, de acuerdo con el ministro de Salud de Hamas que gobierna este territorio palestino. La guerra obligó a 1,9 millones de personas, un 85% de la población de Gaza, a abandonar sus hogares. En segundo lugar, 2023 se perfila como el año más caluroso desde que se tiene registro. 2023 podrá ser recordado como el año en que la ONU dijo que ya estamos en la era de la ebullición global. Científicos de la Unión Europea aseguraron el 6 de diciembre que 2023 sería el año más cálido jamás registrado, ya que la temperatura promedio global durante los primeros 11 meses del año alcanzó el nivel de 1,46 grados Celsius por encima del promedio de 1850 y 1900. La temperatura durante el periodo enero-noviembre fue de 0,13 grados centígrados, más alta que el promedio del mismo periodo en 2016. Actualmente el año calendario más cálido registrado. Este noviembre fue el más cálido registrado a nivel mundial, con una temperatura promedio del aire en la superficie de 14,22 grados centígrados, unos 0,85 grados centígrados por encima del promedio de noviembre de 1991 y 2020, y 0,32 grados centígrados por encima del noviembre más cálido anterior en 2020. Este año ha habido 6 meses récord y 2 temperaturas récord. Las extraordinarias temperaturas globales de noviembre, incluidos 2 días más cálidos que 2 grados centígrados por encima de la era preindustrial, significan que 2023 es el año más caluroso registrado en la historia. Número 3. Los sismos en Turquía, Siria y en Marruecos. En la madrugada del 6 de febrero, el sureste de Turquía y una parte de Siria fueron azotados por uno de los sismos más mortíferos en 100 años. La sacudida de magnitud 7.8, seguida de otra 9 horas después, dejó al menos 56.000 muertos, casi 6.000 de ellos en el lado sirio. Las imágenes de la catástrofe dieron la vuelta al mundo. Un padre que agarra la mano de su hija de 15 años, sepultada bajo los escombros en Turquía, o un recién nacido salvado de milagro en Siria, con el cordón umbilical todavía vinculado a su difunta madre. El 8 de septiembre se registró otro sismo mortífero en Marruecos, cuando una violenta sacudida de magnitud estimada entre 6.8 y 7 golpeó la región de Marrakech. Este fue el más fuerte jamás registrado en Marruecos, y dejó casi 3.000 muertos y más de 5.600 heridos. La sacudida dañó unos 60.000 hogares en cerca de 3.000 aldeas del Alto Altas y sus alrededores, algunas de muy difícil acceso. En cuarto lugar, las acusaciones contra Donald Trump. Donald Trump y su historia este 2023. Se convirtió en el primer presidente estadounidense en activo o retirado en ser procesado penalmente, y esto sucedió en 4 ocasiones. Trump, quien fue presidente de 2017 a 2021, ha demostrado muchas veces su capacidad para sobrevivir a problemas legales, controversias políticas y comportamientos personales que podrían hundir a otros políticos. La muestra de esto es que a pesar de las acusaciones, Trump arrasa en las preferencias electorales para convertirse en el candidato republicano a la presidencia y encabeza las preferencias en los estados clave sobre el presidente Joe Biden, con quien probablemente
vuelva a enfrentarse en las elecciones del 5 de noviembre de 2024. El primer caso por el que Donald Trump fue inculpado es por haber orquestado pagos para silenciar a 3 personas, cuyas revelaciones podrían haberle perjudicado en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2016, mismas que finalmente ganó. En un segundo caso relacionado con su mal manejo de documentos clasificados tras salir de la Casa Blanca, Trump fue acusado de 37 cargos, incluida la retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia, ocultamiento corrupto de documentos y declaraciones falsas. El juicio por estos cargos se iniciará el 20 de mayo de 2024, cuando las primarias republicanas ya estén muy avanzadas. El 1 de agosto, Trump fue acusado formalmente de haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020. En el documento de 45 páginas presentado por el fiscal especial Jack Smith, se le acusa de 3 cargos de conspiración y 1 de obstrucción. La finalidad de la conspiración era invertir los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020, mediante afirmaciones falsas deliberadas de fraude electoral, sostiene la acusación. A pesar de haber perdido, el acusado estaba determinado a permanecer en el poder. En quinto lugar, Javier Milei gana la presidencia en Argentina. El economista ultraliberal Javier Milei, de 53 años, asumió el 10 de diciembre como presidente de Argentina después de su amplia victoria el 19 de noviembre frente al peronista de centro Sergio Massa. Este antisistema arrancó su mandato con un plan de austeridad para implementar una terapia de choque para la tercera economía de América Latina. Milei defendió durante su campaña que implementará recortes con motosierra en el gasto público y su plan incluye la eliminación de subsidios al transporte y la energía, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Tras iniciar su mandato con el anuncio de una devaluación del 50% del peso, Milei afirmó que su máxima prioridad es controlar la inflación, en un momento en que los precios alcanzaron un 160,9% interanual en noviembre. Su joven partido, La Libertad Avanza, es la tercera fuerza en la Cámara Baja del Congreso argentino, con 38 diputados de 257, por lo que Milei deberá alcanzar alianzas para hacer avanzar sus proyectos.